Hola, soy Alan España y acabo de grabar un podcast donde hablamos un poquito de cabaret, un poquito de diseño de vestuario, un poquito de varios temas que seguramente te pueden interesar. No te lo pierdas en Mi Mente B. Pues bienvenidas, bienvenidos una vez más a su podcast Cenital. Y hoy estaba pensando mucho antes de empezar este podcast, como pocas veces pienso antes de empezar un podcast porque normalmente me agarran las prisas, pero hoy dije, debo de estar muy consciente de qué voy a usar, de qué me voy a poner para este podcast. Y decidí ponerme una playera amarilla porque, bueno, es el color favorito del invitado de hoy. ¿Y por qué pensé tanto en que tuviera que ver con el invitado de hoy? Bueno, pues porque precisamente hoy hablaremos de la ropa que usamos, los lugares que habitamos y cómo estos nos configuran como personas, como caracteres, como personajes, ya que sabemos que todos estamos fingiendo en realidad. No se crean, pero sabemos que al menos si nos ponemos jungianos, todos tenemos eh, una o diferentes máscaras o facetas con las cuales nos presentamos ante la vida, y esto no necesariamente es negativo, o sí, no lo sé, lo vamos a hablar el día de hoy porque el día de hoy tenemos con nosotros, a quien ya seguramente están viendo en pantalla, a un excelente actor, diseñador de vestuario, diseñador de escenografía, cabaretero, cantante. ¿Qué más? ¿Qué más haces? Alan España, bienvenido. Ay, muchas gracias. Pues qué presentación, ¿eh? No me lo esperaba. Menudo los domingos. Menudo los domingos, tamales por las noches. Excelente. Y pues eso, eh, sé que hay un montón de cosas que se pueden hablar contigo y las hablaremos eventualmente en este podcast, pero quisiera empezar con esto. Tú eres escenógrafo, estudiaste en la ENAT y seguramente tienen todo un proceso a la hora de pues diseñar el vestuario y la escenografía de los personajes que van a tener en una obra, y quisiera que nos contaras un poco de ese proceso, cómo es, cómo funciona, desde dónde lo abordas, para luego poder hacer un paralelismo con esto que comentaba de la vida personal de cada uno de nosotros, el qué significa lo que usamos, el qué significa los espacios que decoramos, que habitamos, cómo ¿cómo abordas el diseño de vestuario y de escenografía cuando ya tienes un texto y te dicen, eh, vamos a literal y metafóricamente vestir esto? Pues mira, son diferentes No, ya lo agarro, no te procesos, ¿sí? preocupes. Son diferentes procesos. Depende mucho pues del contexto de la producción de la obra, ¿no? Hay obras, bueno, he trabajado en algunas óperas, en danza, he trabajado en teatro independiente, ahora sí que todo el teatro que se hace aquí en este país prácticamente es independiente, pero em, también he trabajado con la Compañía Nacional de Teatro, con, con algunas compañías que ya están bien sólidas en el ambiente teatral. Y es diferente, ¿no? A veces tienes 2 pesos en la producción y con eso tienes que resolver. Y entonces el diseño em, a veces lo creen innecesario, ¿no? Mm, Entonces solo es resolver. Y yo he trabajado como el desde, último paso, ¿no? Y sí, muchas veces es necesario que esté desde el desde el momento uno. principio. Sí, sí, sí. Yo creo que, y me gusta trabajar así, lo he tratado de hacer a pesar de que haya poco recurso o poco tiempo. He tratado de estar siempre desde el inicio o en los procesos. Pero depende mucho también de las personas que integren ese grupo, esa compañía. ¿No? Si es un grupo que se formó específicamente
para producir esa obra o si ya tienen rato trabajando. Son muchas cosas, son muchos factores, Ujú. muchos. Yo, yo creo que lo esencial es tener claro tres, Ok. tres factores esenciales, ¿no? ¿Qué tanto tiempo tienes? ¿Qué tanto recurso hay para producir? ¿Y qué tanto interés tengas pues en, pues en trabajar en ese proyecto? Ujú. Entonces, el proceso cambia, la metodología cambia. En la escuela nos enseñan una manera pues casi utópica de trabajar, ¿no? Entonces te dicen, tú tienes que tener una junta y llegar y platicar y acordar y después bocetar y hacer pruebas y no sé qué. Y sí, o sea, es lo ideal, pero ya en la realidad es, es muy distinto. Depende mucho de todos los factores que te comento. Ujú. Entonces, lo que sí hay que tener claro es cómo quiere trabajar uno, ¿no? Claro. Bajo estrés, bajo presión o llevárselo con calma. Entonces ahí pones pues esa regla, digamos, qué tanto me interesa y qué tanto tiempo hay, qué tanto recurso. Y si, y si faltan dos de estos factores, yo creo que lo importante es tu salud mental Claro. y física y decir no, porque es muy difícil, digo, se logra, pero he aprendido que es muy difícil lograrlo con mucha calma, con mucho disfrute. Claro. Entonces, depende mucho. Pero bueno, digamos en el caso utópico que casi no se da, porque pues la situación de el teatro y el arte en general en nuestro país pues muchas veces no nos permite tener los mejores presupuestos o los tiempos que desearíamos. Normalmente se monta todo a las carreras, no debería de ser, pero pues el sistema así muchas veces lo permite. Sin embargo, si nos ponemos utópicos y decimos, bueno, tengo un buen presupuesto, tengo, es una historia que me gustaría, con la cual me gustaría colaborar. ¿Qué sería lo ideal? ¿En qué punto del montaje es bueno empezar a trabajar el vestuario y la escenografía? Pues vamos a pensarlo así. Yo creo que desde el inicio. Ujú. También al estar haciendo cabaret me di cuenta que es bien importante que seas congruente con lo que se está diciendo en escena. Mm. Entonces, si tú estás desde el inicio en un proyecto y concuerdas con los puntos de vista de las actrices, los actores, el director, eh, yo creo que se logra algo bien chido. Ujú. Entonces, aunque sí, es difícil, ¿no? Es difícil también pensarlo en la realidad así. Se han logrado también muy buenos trabajos que son muy congruentes entre la idea o el texto con la escenografía y con el vestuario, ¿no? Yo he visto unas obras muy chidas que creo que son redonditas en todo sentido. Pero a qué te refieres con coherencia? O sea, ¿cómo identificas esa coherencia? Pues de que no va a estar por encima de la idea o del discurso o de la esencia del texto un diseño de vestuario, un diseño de escenografía, ¿no? Por ejemplo. Como un ejemplo que yo haya visto, Ujú. O inventa alguno, o sea, como para que quede más claro qué sería una incongruencia entre el diseño de vestuario, de escenografía, con lo que está proponiendo el texto o la dirección. pues no sé, pienso en algunas obras donde es importante que se vista la escena, pero que el discurso va por otro lado y entonces ya no le prestas atención al discurso, no sé, Mm. ¿no? Digo, creo que hay momento para cada cosa. Hay shows de circo, de cabaret mismo, donde el vestuario es Mm. importantísimo, ¿no? Diría Tito Vasconcelos. La piñata, a veces en cabaret se inicia por eso, por, por saber cómo se va a vestir ese espectáculo.
pero hay otros en los que no. Y pareciera, pues, bien raro, pero hay veces donde hay proyectos que no requieren de un proceso de diseño tan metódico, ¿no? Tan Ujú. detallado. Y puede quedar de lado, por así decirlo. Pero siempre hay un Pero discurso o puede haber como un vestuario o diseño neutro, por decirlo así. O la neutralidad, si es que existe esa palabra, es neutralidad, neutralidad, es también parte de un discurso. O sea, todo claro. comunica al final de cuentas. Sí, o sea, todo comunica, como bien lo dices, em, pero que esa neutralidad no parta de, pues no hay dinero, entonces Mm, vamos todos de negro, ¿no? ya, claro. Y digo que se vale también, ¿no? Porque a veces no hay Cayeron dinero. varias pedradas en ese comentario. Pero creo que es lo importante, lo interesante es la búsqueda, ¿no? Apenas estaba viendo unas fotos de una obra en la que me invitaron a participar, un colega potosino, que no tenía nada, ¿no? O sea, me dijo, oye, échame la mano porque yo, pues quisiera que este montaje se viera muy chido, pero pues no hay lana, pero pues, son chavos que están saliendo de la escuela o que estaban en la escuela, no me acuerdo. Pero un montaje muy digno de ver, ¿no? Los chavos estaban súper involucrados. Y, y yo le dije, mira, ok, va, voy, veo y te digo a ver qué onda. Y era una versión de la señorita Julia. Ujú, Y bueno, llegamos a la idea de que pues no necesitaba más que unas camisas, ¿no? mm, Todos llevaban camisas, todas y todos llevaban camisas. Y en las fotos se veía muy bien, ¿no? Dices, bueno, no fueron de negro. ujú. Fueron con una camisa blanca que compramos en el tianguis, en diferentes tianguis y de diferentes texturas, ¿no? Pero eran camisas blancas y se veía muy, muy bien, ¿no? Ya. Entonces, creo que lo importante es la búsqueda. Bueno, obviamente tenía un porqué las camisas, ¿no? Em, Nos detuvimos un poco en pensar en este chavo que pues de alguna forma estaba ahí como mesero en esa fiesta, en esa Ujú. noche, ¿no? Entonces, las camisas fue una parte importante y las pudimos utilizar de diferentes maneras. Y no iban de negro, Claro. ¿no? Porque, por ejemplo, el vestuario, creo que en parte por eso dices que es necesario que exista el diseño desde el momento uno, porque claro que es necesario pues tener este trabajo de mesa también desde el lado del diseño de escenografía y vestuario para entender el carácter de los personajes y de la obra en sí. Pero también me habías comentado que el mismo personaje o el actor interpretando ese personaje luego teniendo ya el vestuario, se nutre de manera diferente a su Sí, construcción. sí, claro. Pues es que em, cada persona, ahora sí que cada persona es un mundo, ¿no? Y entonces no es lo mismo pues, que alguien interprete a la señorita Julia, ¿no? A que sea una persona o a que sean varias. En ese montaje eran varias. Ay, me estoy deteniendo en ese montaje porque acabo de ver No, pero esas está bien fotos. porque digo, es un montaje que ya mucha gente conoce, entonces sirve para poder reconocer esos Ajá. patrones. Entonces, las chavas pues eran distintas y cada quien agarró su camisa y se la puso de diferente manera. Obviamente teniendo en cuenta em, pues esa construcción del personaje que tuvieron con el director pues la misma esencia de la señorita Julia, ¿no? Entonces, em, cada persona le va a dar una parte de sí a ese personaje. Ahora sí que se escuchará muy choteado, pero pues le estás dando vida a ese personaje Ujú. con tu cuerpo y con tu voz y con lo que tú eres, ¿no? Con lo que esencialmente tú eres. No puedes decir, ay, voy a dejar de ser yo para ser la señorita Julia. Entonces, eso está bien padre porque cuando trabajas desde los ensayos, vas viendo características muy particulares de cada actriz, de cada actor,
Y ahí es donde puedes sumar con detalles el carácter del personaje. Órale. Eh, O sea, es una combinación entre el carácter del personaje, el carácter de la actriz o el actor que lo esté interpretando y el carácter de la obra en general. sí, 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 es un trabajo colaborativo a Ujú. final de cuentas, ¿no? Quien diga que el diseño de vestuario es solamente tarea del diseñador de vestuario, pues yo lo dudaría, ¿no? Tal vez sí Conste, ¿eh? tenga... Porque luego si alguien, un actor o actriz se No, aferra y tú estás, no. ¿qué tiene que opinar esa persona? Bueno, lo vas viendo en el proceso, lo vas viendo en el proceso, porque me ha tocado ver, ¿no? Que llega la prenda en la prueba de vestuario y entonces no tiene nada que ver, el actor, la actriz se sienten raros, o no pueden moverse Ujú. incluso, ¿no? O no se sienten no lo sienten parte del personaje. Pues claro, porque no se ha experimentado. Y aún así, a veces cuando desde antes tienes el vestuario y ensayas con él, a veces le tienes que poner algo de ti para que funcione, Claro, ¿no? Creo que también los actores, las actrices tienen que estar muy abiertos a, a probar, ¿no? Porque también eso es importante. Luego hay actores, actrices que dicen, sí, sí, el vestuario, y llega el vestuario y no se abrochan bien o se lo ponen al ya revés. suéltame, ya suéltame. No, pero digo, ese fue un errorcillo. Más bien, creo que no lo asumen, Ujú. no lo sienten parte de Ah, sí. claro, Y es ahí donde dices, híjole, pues por más que le metas un detalle, por más que le expliques, no hay una, ¿cómo se puede? apropiación, Apropiación de la prenda, ¿no? claro. Y eso sí está complicado. ¿Qué crees o cuánto y qué crees que dice de nosotros la ropa que usamos y, bueno, digamos, la manera en que decoramos nuestro cuarto, la manera en que decoramos nuestra casa, los espacios que habitamos, qué tanto nos dicen de nuestra personalidad? Ay, pues un montón, un montón. Mira, para empezar te voy a decir algo que nos dijo una maestra y Mm. que nunca se me va a olvidar. Eh, Nos dijo, ahorita no hay persona que no esté vistiendo moda. Ajas. Y sí, porque a final de cuentas, tú dices, ay, me pongo mi playera amarilla de los Looney Tunes, ¿no? Mucho atacarme en este podcast. O yo, mira, mi playera de Metallica, Ujú. ¿no? Con estilo como No vintage, diré nada. desarrapado, porque yo soy muy rebelde y metalero. Ok. Obviamente no, No sé qué pero... tan punk y rebelde puede ser Metallica, pero bueno, te Y que la yo lo compro. diga, o sea, ¿me entiendes? Es toda una construcción, a final de cuentas. Ujú. Y así tú digas, ay, yo me compro la ropa de la paca ¿cómo se dice? La intervengo a mi manera. No. A final de cuentas, hay una referencia anterior, hay una tendencia, hay un desuso de esa tendencia y entonces ese desuso la llevó a que se vendiera en la paca y en la paca alguien dijo esto es muy cool y me lo Mm, pongo. Pero a final de cuentas, todos vestimos porque tenemos referencias. claro. No, incluso el hecho de comprar en la paca o comprar en tal tienda y en tal tienda no, o, ¿sabes? También eso te dice, te habla pues de tus hábitos de consumo y con esto de cómo, pues sí, de cómo entiendes y cómo te conduces en la vida. Completamente. Completamente porque, eh, o sea, tienes que vestirte, Ujú. ¿no? ¿O no? Aún es así, Polite. Bueno, a menos que vivas ahí. Exacto. Pero a final de cuentas,
tú tomas la decisión de cómo vas a vestir. Aún Pero es sea... una decisión, o sea, por ejemplo, tú como vestuarista, pues claro que es una decisión totalmente consciente, intelectualizada, pero uno en el día a día, no solo en lo que se pone en el día a día, sino también en lo que compras, en tal, existe esa decisión de, oh, ¿esto será coherente con mi personaje o es una cosa más, este, inconsciente, pero que hay una línea coherente de fondo, por así decirlo? Pues obviamente, Ujú, ¿no? O sea, tú construyes una identidad a partir de muchos referentes. ujú, A partir de lo que también la sociedad te ha dicho que vistas, ¿no? ujú. O sea, a pesar de que vivimos estos tiempos de cambio, ay, esto sonó como de hace 20 años. Bueno, pero lo seguimos viviendo. Claro. Y, y tú ves a la mayoría de los hombres caminando por la calle con un pantalón de mezclilla, con una playera, una camisa y ya, ¿no? Porque así nos han dicho que se visten los hombres, Mm, ¿no? Y independientemente de lo cómodo o no que sea para ciertos espacios, ¿no? ujú. A final de cuentas es como quieres que te vean y de la misma manera, pues también cómo quieres que te traten. Claro, y muchas veces no es buscando necesariamente una verse bien, pues, que luego No. es algo que se nos dice, ¿no? Como, no sé, incluso me acuerdo mucho de ahora que está de moda La Casa de los Famosos, de esto, bueno, aunque no sé cuándo vaya a salir este podcast, tal vez va a estar desactualizada esta referencia, pero bueno. Como mi Ah, comentario. exacto, pero sí, que uno, creo que Arad le dijo a Ricardo lo de, oye, me incomoda cómo te vistes, porque se viste así como muy estrafalario y muy queer y todo. Y de alguna manera, y esto lo conecto con otra de las áreas que dominas un montón, que es el cabaret, de alguna manera también la estética y el estilo que cada uno tiene una propuesta política y muchas veces parte desde ahí, también desde incomodar, como lo decías, claro, se nos pide que vistamos de una manera y si lo hacemos diferente sabemos que quizá haya un rechazo, pero tal vez queremos provocar ese rechazo para ver qué cosas se detonan ahí. No necesariamente la búsqueda siempre es verse bien, ¿no? Entre comillas. Claro, la búsqueda también está en defender una causa, en defender pues sí, un estatus, un posicionamiento. Mm, Entonces, hay personas pues, que lo llevan a ese nivel y creo que es muy válido y es importante, ¿no? Pues que se hable de ello. ujú. Ahí yo tengo mis comentarios al A respecto ver, del tema, pero pues para eso se trata. ay, es que hace poco vi una publicación de Facebook que, que me molestó mucho, Ujú, ¿no? Porque decía, no quieren que los vean así y ponían un personaje de de un programa cómico que salía en la televisión, ujú. ¿no? Y son así, ¿no? Y ponían a Ricardo. Y me quedé pensando y dije, ay, pues sí era muy parecido, la verdad. Ah, el de la escuelita, ¿no? Ajá. Ajá. Y me quedé pensando. Primero me dio mucho coraje que lo postearan así como con ese afán de molestar. Ujú. Pero creo que también es una apropiación, ¿no? ¿Cómo? Pues así como cuando nos reapropiamos de la palabra Mm, ¿no? O de la palabra María. De alguna manera es una forma de llamar la atención, es una forma de buscar la visibilidad y, y pues creo que nadie tendría por qué estar criticando la manera en que
se visten las personas, ¿no? Claro. Entonces, pues nada, creo que a final de cuentas es un posicionamiento, es una reiteración de, de lo que uno es. Ese tipo de comentarios, pues, llegan a personas que a lo mejor después de escucharlos reprimen su forma de ser, ¿no? Por miedo a ser eh, motivo de burla o de críticas. Claro. Entonces, es como bien importante la manera en que, pues en que no tendríamos que hablar Ujú. de cómo se visten las demás personas, ¿no? Digo, en el caso de un diseñador de vestuario, pues tiene que tener el ojo ahí. Pero creo que puedes llevarlo sin un prejuicio, sin una no validación, ¿no? Claro. Y ahora que te decía que lo vinculaba a esto de el cabaret, mm, yo la verdad es que no he visto mucho cabaret porque, pues no, he tenido la oportunidad, desgraciadamente. Pero por lo poco que he visto, he notado también, y lo digo desde un lugar amable, o sea, no es de crítica, sino más bien intentando entender esto, porque digo, creo que tener una teoría, pero más bien quiero que tú me la expliques, que luego, a diferencia de quizás otras obras de teatro más clásico, un poco más solemne, pues se llega a buscar cierta pulcritud, cierta elegancia en los vestuarios, en los diseños. Y en el cabaret he visto que, digo, seguramente tiene que ver también con el contexto económico, social, cultural, pero que hay una, en el estilo y en la estética, que hay una especie de trochez, ¿no? Que hay como un, sí el vestuario, pero a lo mejor está como, sí, eso, como trocho, no sé qué otra palabra encontrar, como, un maquillaje así como medio batido, medio, pero siento que es a propósito. ¿Estoy en lo correcto o más bien obedece a otras cosas? Pues mira, obedece sí a la premura, ¿no? Mm, Obedece sí a de que hay un tema de que hablar, un tema social político, ujú. y no puedes decir, ay, espérenme de 6 meses para escribir mi obra y Ah, claro, porque producirla es y hablar de la actualidad no, y todo. exacto. Ujú, Los temas latentes son los que se tiene, de los que se tiene que hablar en cabaret y de repente pues eso afecta un poco a pues a la producción, ¿no? ujú, Porque se hace rápido, de manera express. ujú, Hay compañías que pues ya se van haciendo como de una bodeguita y entonces ya tienen ahí algunos vestuarios, algunas prendas que pueden funcionar para diferentes personajes. Eh, pero creo que, como comentábamos hace rato, lo importante está en la búsqueda. ujú. O sea, a lo mejor sí, la premura es importante, hablar del tema, de lo que está sucediendo, pero en esa búsqueda encuentras algo que es grandioso. Hay ahorita un cabaretero que admiro mucho, que se llama Carlos Alexis, Ujú. y bueno, sus vestuarios están increíbles. Em, m- m- Me llama mucho la atención cómo es una parte fundamental en sus espectáculos, ¿no? Ujú. Em, y creo que se puede lograr. Sin embargo, pues sí, sí tiene que ver. Pero no, no, Sí, es como no es parte de. también parte de la misma comedia. También, también, porque de repente, por decir, ves una obra y, no sé, están haciendo varios personajes a la Ujú, vez, ¿no? Entonces, no puedes decir, ay, ahorita va y tiene media hora para que se cambie al otro personaje. ujú. No, pues al final de cuentas, en el cabaret la convención es más rápida, ¿no? Claro. Tienes que entrar en convención mucho más rápido que en cualquier otra obra. Y hablando de convención en cabaret, ¿cuál sería precisamente esta referente al estilo y a la estética? ¿Qué patrones notas en el cabaret respecto a cómo se ve? No diría cómo se tiene que ver, porque pues qué es tener que, pero cómo regularmente se ve el cabaret. Pues bueno, obviamente
en el cabaret político mexicano, Ujú. que es el género pues, del que yo he pues, estudiado y he hecho algunas cosas. Em, sí sí está muy invitada la lentejuela, Ujú. ¿no? El maquillaje, sí está muy invitada. em, pues todo lo extravagante, toda esta. Pero ¿desde dónde? ¿Desde esta misma cosa de desafiar a la heteropatriarcalidad También, claro, sí, sí, sí. o por qué se va hacia ese lugar? Desde la disidencia, Mm, desde la transgresión, desde lo irreverente, desde lo irónico. Son ujú, los ingredientes, yo creo, fundamentales del cabaret. Em, y es por eso que, pues, para empezar, pues todo se mueve dentro de la farsa, ¿no? ujú. Entonces ahí también tienes permiso de hacer muchas cosas muy locas, como todo teatrero diría. Y está padre. Eso es lo que me gusta también del cabaret, que no hay un temor por mezclar épocas Mm. o por entrar de una convención a otra rápidamente, ¿no? Eso está muy padre porque aporta al discurso. Ujú. A lo mejor puedo escucharme contradictorio con lo que dije al principio, pero no es solo una ocurrencia. Mm. Creo que acá tiene que ver con el discurso y con la manera en que se trabaja una obra de cabaret, ¿no? Hace muchos años trabajé con Paola Izquierdo, Ujú. una obra que se llamaba El Son de la Marchanta, de un grupo de allá de San Luis. Ah, bueno, lo quisimos llevar al siguiente nivel. Y teníamos poquito presupuesto, ¿no? Pero teníamos muchas ganas de que se viera, pues el mercado, era un mercado. Ujú. Todo sucedía en un mercado. Entonces queríamos que se vieran esa mezcla de texturas, de colores vibrantes que hay en cualquier mercado del país. Y, y funcionaba muy bien porque se mezclaba con todo la historia de los personajes. Y esto me lleva también a decirte que no todo el cabaret es así como dices, austero. Ujú. ¿Cómo dijiste la palabra? Viejo. No, no es cierto, no es cierto. ¿Trocho? Trocho. Ahora No, bueno, estaba preguntando, no estaba voy a agregar afirmando. esa palabra a mi diccionario de. Había una maestra que decía una chambonería. Ok. Pero bueno, no todo el cabaret es así. Hay cabaret que se rige por el vestuario, ¿no? Ujú. Por ejemplo, Astrid Haddad. Ok. Astrid Haddad, que su cabaret es su música, sus letras, obviamente el discurso dentro de sus letras y la manera irónica en que las interpreta, algunas de ellas, Ujú. y su vestuario que ella misma diseña. Ujú. Entonces, tiene un peso importante en su show, ¿no? Y bueno, no solo ella, Tito también en algunos de sus espectáculos, Tito Vasconcelos le invierte mucho a su piñata, ¿no? Cómo se va a ver ese personaje, cómo se va a vestir, cómo va a ser, cómo va a completar su esencia. Ujú. Em, no sé, también Andrés Carreño que también tiene varias producciones y en todas tiene unos personajes muy eh, alocados, muy irreverentes, muy transgresores. Ujú. Entonces, creo que creo que también hay una búsqueda en ese sentido, como por porque el vestuario sea parte del discurso, porque el vestuario mm, sea uno con el intérprete, la intérprete. Ah, claro, y bueno, también no lo decía desde, o sea, por eso lo preguntaba, porque creo que es a propósito precisamente desde esta cosa de desafiar a las hegemonías, incluso considerando la hegemonía
de la belleza, de lo que consideramos que está bien hecho a Sí, nivel vestuario o a nivel diseño escénico. claro. Sí, y sobre todo, porque te digo, te menciono, en la farsa hay cabida Ujú, para muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, lo bello desde un punto de vista, pues muy particular, muy personal, ujú. ¿no? Em, no sé, Sí. estoy pensando muchas cosas Ya. de la Este, belleza. ¿qué crees que pase en ahora que estamos hablando de cabaret? ¿Qué crees que hay del cabaret que se ha pasado, digamos, eh, como una especie de ósmosis hacia otros formatos? O sea, no sé, pienso en el drag, ahora que está, digamos, no sé si decir de moda, pero que hay una efusividad por el drag y muchas veces no se le da este crédito al cabaret que trajo muchas de esos elementos hacia esta otra subcultura. Claro, sí, sí, O pues, siempre estuvieron unidas. pues no, no, o sea, no, no con esta idea que se tiene del drag. Ahora, creo que sí es una idea muy distinta a lo que inició siendo el drag, ¿no? Ujú, No, no voy a ahondar en qué es o qué no es, pero sí creo que el cabaret tiene un vínculo muy fuerte con la disidencia, como te mencionaba, ujú, y con la sexualidad. ujú, Entonces, también es un ingrediente fundamental en varios espectáculos. Em, está hablar de la sexualidad desde la disidencia, hablar desde un enfoque de género, ¿no? A lo mejor de manera irónica, o sarcástica, pero siempre es importante en el cabaret hablar de estos temas. Siempre hay algún ejercicio, algún número de travestismo, ¿no? ujú, Y eso es también parte del cabaret, esta onda de habitar en el otro, ujú. de, de gritar un desacuerdo, un descontento desde los zapatos del otro, ¿no? Por así decirlo, del otra. Ujú. Entonces, no sé, no sé la verdad con el drag si tenga algún vínculo. Creo que más bien es con el travestismo, Claro. con transitar el otro o habitar el otro género, Ujú. ¿no? El otro género que nos impone la sociedad. Y también pues sí, como hablar de esta versatilidad del ser humano, de las personas, por buscar el placer. Claro. Y esto del habitar el otro género no necesariamente, o sea, claro que sucede un montón, pero no necesariamente solo como de hombre a mujer, sino también viceversa. Recuerdo una obra que acabamos de ver recién en donde se habla de estos arquetipos de el hombre y son puras chicas en escena y pues travestidas de hombres, ¿no? Y también hay una crítica ahí, o sea, no necesariamente son hombres vestidos de mujer como la gente luego desde la lejanía puede llegar a pensar. Sí, que es muy fácil hacer reír a la gente en general Mm, cuando sucede esto, ¿no? Un hombre que se traviste de mujer es muy fácil hacer reír con eso, ujú, porque tiene que ver también con una cuestión pues, de machismo y demás. Pero cuando es al revés, es sumamente transgresor, claro. ¿no? Y... Ay, pero se me fue la pregunta. Pues no había una pregunta, solo estábamos. Ok. ¿O había una pregunta? A mí también se Creo me que fue. sí. Había una pregunta detrás de eso, porque pusiste el ejemplo de la obra. Ajá.
Sí, o sea que no necesariamente tiene que ser de hombre a mujer, pero no era pregunta, era más como Sí, no, no retórico. necesariamente. Creo que, bueno, yo he visto a Cecilia Sotres, Ana Francis Moore, a la misma Paola Izquierdo, Mm, haciendo personajes masculinos claro. y bueno, qué diversión, pero creo que es mucho más transgresor, ¿no? En esta sociedad en la que vivimos, de repente resulta desafiante que una mujer esté em, pues imitando, Ujú, ¿no? Y haciendo mofa de lo masculino. claro. Em, pero sí es importantísimo también eso en el cabaret. Quiero regresar un poco a lo que hablábamos de la manera en que nos vestimos, de la manera en que, pues sí, nos vestimos a nosotros mismos y vestimos a nuestros espacios, porque creo que mm, en las generaciones actuales, que están ahorita, no sé, en la adolescencia, en etapas tempranas, hay algo distinto con respecto a la moda que ya mencionábamos antes, en el sentido de que creo que en generaciones pasadas habían subculturas o tendencias muy marcadas que a la cual nos apropiábamos, ¿no? Que los emos, que los darks, que los cholos, no sé, o sea, y estas subculturas tenían una razón política y social también. Pero ahora no veo eso, ahora veo que hay como una, o sea, que se desdibujaron todas esas subculturas y ahora hay una especie solamente como de consumismo de esas estéticas o de esos estilos y no necesariamente desde una cosa que se explique desde lo social, desde lo político, sino más desde el, ahora me quiero ver, college Cutter Gore, o ahora, ¿sabes? Como todas estas Sí, ramificaciones. sí, ¿Qué piensas sí. de esto? Pues mira, tal vez ahorita no lo vemos, Mm, porque lo estamos viviendo, pero a lo mejor con el tiempo nos daremos cuenta que fuimos parte de una etapa, ¿no? En la historia. claro. Em, sí hay una inmediatez en las cosas, ¿no? Las redes sociales cambiaron mucho Mm, al mundo. Y entonces ahora el Get Ready With Me para lo que sea ujú. marca una tendencia, es una referencia sobre todo para, ay, ya me sentí viejito, sobre todo para los jóvenes, ¿no? Ajá, Em, entonces lo vuelve más plural, ¿no? Nos vuelve más plurales, pero a la vez siento que sí hay como una nostalgia pues por traer de vuelta todos esos otros movimientos, mm, otras contraculturas, ¿no? A final de cuentas, pues nutre la identidad ujú, de quien lo porta, de quien lo viste. claro. Pero, pero sí, sí creo que estamos como en un momento donde pues no hay como tanta claridad en los distintos estilos, por así decirlo. Y sí, creo que definitivamente se debe a razones capitalistas, consumistas y definitivamente a razones de el cómo funcionan ahora las redes sociales, esta hiperinformación y este cambio constante y acelerado. Pero hablando de redes sociales y contemplando pues que ya el tiempo se nos acabó en este podcast, primero que nada te quería agradecer muchísimo por haberle caído, por habernos platicado esto, pues todo lo que sabes, todo lo que opinas y para mí fue muy nutritivo, seguramente para la gente que nos ve también esas pequeñas y pequeños actores, vestuaristas, cabareteros que están trabajando en eso y ven en ti una proyección a la cual llegar y te agradezco mucho pues que nos regales eso. Y como te decía, hablando de redes sociales,
pues quisiera que le compartieras a la gente que de pronto quisiera contactarte para preguntarte algo o para contratarte. A lo mejor después de esta entrevista dicen, no. No, claro que no. Pues que nos las digas para que la gente sepa dónde puede ponerse en contacto contigo y también si es que ahorita tienes alguna función o algo que anunciar, es tu momento. Ay, bueno, mis redes sociales estoy en Instagram, en Facebook como Alan España y creo que también en Twitter y en Threads. ¿Cómo se pronuncia? No sé, yo no Threads. uso esas cosas modernas. Que Y son ya, modernas, pero esto son viejas. es todo lo que tengo. Ah, muy bien. Y pues no, ahorita no tengo nada, sí, contrátenme. Como vestuarista, como cabaretero, como lo que quieran. Ahorita que salí de voz puedo cantarles una canción Ajas, ajas. en sus bodas. Exacto. Eh, y no, proyectos ahorita no. Dejé todo por venir acá a la Ciudad de México para estudiar en voz. Y no, fíjate. Pero bueno, ya estarás. Ok, ¿qué ibas a decir? Pues el Cervantino, ahí estaré. Ah, muy bien. Por si se dan una vuelta y por ahí estaré en la calle Ajas. pidiendo dinero. No, Bueno, no, no, en pero teatro de digo, calle. al final de cuentas, vayan y síganlo para que ya si llegan algunos proyectos o construyes algunos proyectos, pues que los anuncies y que la gente pueda ahí darse cuenta. Y pues nada, de nuevo, muchas gracias por haberle caído, gracias por haber platicado con nosotras, con nosotros y espero que te haya gustado, que te hayas sentido cómodo. Ya sabes que aquí tienes las puertas abiertas por si quieres volver a hablar de este u otros temas muy interesantes que se pueden hablar contigo. Y pues nada, gracias. No, a ti, muchas gracias. Sí. No me esperaba esta invitación. Y pues bueno, espero que, que no te tumbe seguidores. Mira, no creo que sea por ti esta baja de seguidores que estoy teniendo. Por favor, suscríbanse. Pero, pues no, o sea, al final de cuentas yo sé que hay gente que le va a parecer muy interesante y por eso, de nuevo, te agradezco un montón. Y pues nada, nos despedimos. Chao.